Hola aprendices, seguimos entonces con la herramienta pincel, vamos a verla mucho más detallada. Para empezar a trabajar con ella, pues lo primero que debemos hacer es seleccionarla y configurarla desde su panel de configuración, ¿sí? De acuerdo a nuestros requerimientos. Lo primero pues que vamos a hacer en este primer menú, si vamos a seleccionar los pinceles preestablecidos que vienen con Photoshop. Sí, ya ellos vienen con unas configuraciones preestablecidas, pero la nueva ventaja o los nuevos elementos que vienen incorporados en esta versión de Adobe Photoshop CS5 son los pinceles realistas. ¿Sí? Este conjunto de pinceles que podemos observar acá son pinceles que reflejan la realidad o reflejan los pinceles que utilizamos físicamente. ¿Sí? La diferencia pues es que estos son digitales, pero el movimiento de ellos, si seleccionamos el pincel, podemos configurar su tamaño, ¿sí? Y él simula completamente el movimiento del pincel como si lo hiciéramos con nuestra mano. ¿Sí? El siguiente botón podemos hacer aparecer el panel de los pinceles. ¿Sí? Aquí ya podemos configurar detalladamente cada una de las cerdas, pero esto depende del pincel que tengamos seleccionado. ¿Sí? Si en este caso selecciono este primer pincel, un pincel circular, ¿sí? El panel de propiedades es completamente diferente, donde lo que puedo hacer es trazar un ángulo, ¿sí? Definir un ángulo, definir el tamaño del pincel. Seleccionemos uno de estos que son como tienen formas, por lo menos estos en forma de estrella. Vean cómo cada uno de los pinceles pues tiene unos menús diferentes, pero si ya vamos a trabajar con estos pinceles realistas, ¿sí? Su panel de configuración también difiere, ¿sí? La ventaja aquí es que tenemos una previsualización de su configuración, lo cual nos puede ayudar mucho más a conseguir nuestros objetivos, ¿sí? Entonces podemos trabajar también con la opacidad, trabajar más las transparencias de los pinceles. Adobe Photoshop es muy compatible con tarjetas graficadoras, ¿sí? Esto nos sirve para poder entender la presión que hacemos en nuestra tarjeta o en nuestra tableta, perdón, graficadora, pero pues en este caso vamos a trabajar con mouse, ¿sí? Vamos a ver entonces eliminemos este documento, vamos a crear uno nuevo, ¿sí? Y vamos a ver cómo podemos dibujar en realidad con los pinceles. Vamos a colocar en nuestra mesa de trabajo este trazado de esta jirafa, vamos a dibujarlo y vamos a ver cómo podemos utilizar esas herramientas pinceles. Photoshop nos da también la posibilidad de configurar nuestra mesa de trabajo de acuerdo a nuestros requerimientos. En este caso queremos dibujar, ¿sí? Entonces acá en la parte superior al lado de aspectos esenciales, si hacemos clic sobre este botón, yo puedo configurar, hacer que mi mesa se configure para pintura, ¿sí? Entonces nos muestra la paleta de colores o las muestras y los diferentes pinceles con los que vamos a trabajar, ¿sí? Ok, entonces vamos a seleccionar nuestra herramienta pincel y vamos a ver cuál es el pincel que más se nos puede adecuar para trabajar con esta jirafa. En mi caso pues vamos a seleccionar este, tenemos el tamaño, tenemos pues los menús que ya hemos conocido anteriormente. Lo primero que vamos a hacer, vamos a crear unas nuevas capas en nuestro panel de capas. Si vamos a crear varias capas, y estas capas, haciendo clic sobre ella, la voy a arrastrar para que quede debajo de la capa donde está la jirafa, ¿sí? Voy a seleccionar entonces la capa donde tengo la jirafa y aquí en esta lista desplegable voy a seleccionar la opción de multiplicar. Cada una de estas capas las he creado dependiendo del dibujo que voy a crear. En la capa número 1
voy a dibujar la parte de adelante, aquí, esta parte de la jirafa. Voy a seleccionar mi herramienta pincel y veamos cuál es el pincel que tengo seleccionado. Vamos a seleccionar este y acá vamos a seleccionar un color piel, ¿sí? Y podemos empezar a pintar, ¿sí? Pero aquí veo algo, yo creo que nos falta configurar. Acá la opacidad la habíamos dejado en 44, vamos a llevarla a 100. No quiero manejar ningún tipo de opacidad, ¿sí? Puedo usar también combinaciones de teclas, ¿sí? En determinado momento que lo quiera, entonces para ajustar mucho más el tamaño del pincel, lo voy a hacer de la siguiente forma. Presiono la tecla Block Mayús, ¿sí? Más la tecla Alt y presiono el botón derecho del mouse, ¿sí? Aquí ven, lo dejo presionado y nos podemos dar cuenta que nos aparece el tamaño actual del pincel. Si yo lo muevo hacia arriba o hacia debajo, ¿sí? Pues yo puedo ajustar el tamaño de mi pincel. Nuevamente presiono la tecla Block Mayús más la tecla Alt y dejo presionado el botón derecho del mouse y lo muevo, ¿sí? Ahí puedo ir adecuando entonces el tamaño de mi pincel. En este caso yo lo voy a utilizar para los bordes. Vamos a hacer este trabajo solamente con la cabeza porque pues el tiempo lo debemos aprovechar al máximo. Nuevamente Block Mayús, clic derecho del mouse y vamos a ir dibujando. Aquí vamos dibujando. Ya, estos movimientos son completamente reales, simulan el movimiento de un pincel físico. Aquí ya podemos empezar a utilizar cada una de las herramientas que hemos visto con anterioridad. Por lo menos tenemos esta herramienta borrador y vean que yo puedo ir trabajando cada uno de los bordes. He pintado esta parte, ahora vamos a pintar la cara de la jirafa, la vamos a trabajar, vamos a correr esto hacia abajo y vamos a seleccionar ahora el color amarillo. Seleccionamos nuestra herramienta pincel y vamos a colorear esta parte de acá arriba, pintando. Vamos pintando las orejas. Y esta parte de acá, como va a tener pues el mismo color, si el mismo color piel, pues vamos a seleccionar nuevamente nuestra capa, seleccionamos el color piel y vamos a pintar. Color café.
café, color piel, perdón. Vamos a crear una nueva capa para pintar los cuernos. Seleccionemos un color café. Ok, hemos entonces terminado de colorear o de pintar la cara de nuestra jirafa. Vamos ahora entonces a entrar un poco más en detalle. Vamos a empezar a darle un poco más de brillo utilizando no solo la herramienta pincel, sino también otras herramientas que hemos visto con anterioridad. ¿Sí? Entonces vamos a acercar, vamos a hacer un zoom directamente en la cara y vamos a empezar a darle brillo a cada uno de los elementos. Podemos seguir utilizando nuestra herramienta pincel. Vamos a utilizar este tamaño, este tipo de pincel. Vamos a seleccionar el color blanco y vamos a dejar aquí una muestra de color blanco para asignarle un poco de brillo a este y a este cuerno. ¿Recuerdan la herramienta dedo? Entonces vamos a utilizarla anteriormente para utilizar esa herramienta. Miren aquí cómo podemos empezar a jugar. Ya vamos a empezar a darle mucho más detalle a la cara de la jirafa, ¿sí? Ya después, si todo lo queremos llevar a una única capa, seleccionamos entonces la capa. Para unir entonces las capas, pues voy a posicionar en la capa superior, y para unirlas en una sola capa presiono la tecla control más la tecla E. Entonces ahí las voy uniendo en una sola capa. Y igualmente lo podemos hacer en la parte de arriba y ahí nos va a quedar una sola capa del elemento. En este caso lo podemos dejar todo acá unido y hemos terminado de trabajar con nuestra herramienta pincel.